¿Cómo están? Quería felicitar a cada mamá en su hogar. Aida, feliz Día de las Madres. Gracias. Creo que está siendo bien celebrada. Hemos pasado el día de ayer juntos como familia. Y hoy, pues, hemos cocinado juntos, realmente. Sí, He hecho algunas cosas para celebrar este día en familia, el Día de las Madres. Yo creo que todos los días debería ser por lo menos un día cortés. Sí, un día sí. de amabilidad, un día de alegría. Pero hoy celebramos a todas las mamás allá. Espero que ahí los hombres hayan preparado algo especial. Si no cocinaste, por lo menos mandar a buscar algo especial el día de hoy para mamá. Sí, los hijos también, desde pequeños pueden hacer algo especial para mamá, pueden hacer una tarjeta, pueden hacer un dibujo, algo que exprese el gran amor y la gratitud por sus madres. Así es. Bueno, estuve hablando esta mañana, predicando acerca de María. Sí, Pocas veces hablamos de ella siendo ella tan especial, ¿no? sí, Yo estaba pensando en la obediencia humilde. Hablábamos, sí, hablábamos de que si hubiera sabido los planes, no, ella no preguntó ningún plan, sino simplemente, por eso digo obediencia humilde, porque no sí. conoce el plan, simplemente decide obedecer. Y ahí en Lucas, en el capítulo 1, hay algunos puntitos para resaltar nada más, Aida. Sí. Cuando María responde, dice, oh cuánto alaba mi alma al Señor. Y este versículo 47 es tremendo. Cuando mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. ¿Cuánto? Exacto, pero lo que está diciendo en esta frase y lo que quiero recalcar es que María dice, necesito un Salvador. Sí, dice, cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Mi Salvador. Salvador. Porque de hecho, como ser humano que ella era, todos, absolutamente todos, necesitamos un Salvador. Pero María tuvo, como tú dijiste, esa receptividad. Ella tiene una visión, ella dice la Biblia que estaba orando, tendría 14, 15 Se años, calcula que entre 14 y 15 años, ¿no? una adolescente. ¿Y por qué se calcula? Porque esa era la edad en la que comúnmente se casaban las chicas en el Muy Israel de la tiernitas, época, sí, adolescentes. También recordemos que la vida era más corta porque la gente moría más joven. claro. En todo caso, tendría 15 años tal vez, se le calcula, y ella tiene una visión, una visitación. Y la respuesta que ella tiene a esa visitación es una respuesta que dice, sí, estoy dispuesta y yo voy a hacer lo que tú digas. Y eso es exactamente lo que tú dices, la obediencia humilde, porque Sí, no preguntó nada, porque no pidió nada, porque exacto. dijo, aquí estoy, que se haga en mí conforme a tu Y palabra. ella dice en sus palabras, porque te fijaste en tu humilde sierva. Mm, Y la verdad que es tan importante reconocer cuando Dios te usa para algo. Nunca esa actitud de orgullo, de Dios me acepta, simplemente la muestra de gratitud con humildad. Gracias por tenernos por sí, y fieles. sabes que Jimmy, como madre, yo creo que la mayoría de madres nunca han pensado en ese exactamente sentimiento, de decirle a Dios, gracias por tenerme por fiel. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te da un hijo, es porque te tiene por fiel. Cuando Dios te da un hijo, es porque Él miró que tú eres capaz de criar ese niño. Porque cuando Dios te da un hijo, es porque Dios te está confiando algo. Y entonces las madres también debemos tener esa actitud de decir, gracias por tenerme por fiel, porque has puesto en mis manos un precioso regalo que es un niño. Sí. Ahora, pensemos por un momento frases que dijimos esta mañana eh, sobre el parto de María. Porque hoy es Sí, hoy, ¿no? Hoy es hoy. Hoy las clínicas sí. o sea lo que sea, es completo. Es que, es que mira, cuando ella dijo, está bien, aquí estoy, Sí, ella nunca pensó lo que iba a suceder. por Ella no supuesto. sabía que a los 9 meses prácticamente iba a tener que viajar de un lugar a otro para ir al censo, Claro. porque tenía que ir al censo. No, Viajes no se piensa largos, nada, ¿no? no se piensa. Ella, de hecho, ella no preguntó nada. Y Ya. entonces cuando llegó Jimmy,
por la gracia de Dios tuvimos la oportunidad de estar en el lugar donde se cree que Jesús nació, en Belén. Wow. Y en una cueva, porque lo que era el establo Estuvimos como tal, ahí. sí, una cueva, y se cree que nació en la parte más adentro de la cueva para que sea el lugar más caliente, en donde dormían los animales. ¿Cómo olía eso? Tiene que haber sido terrible, pero imagínate el viaje en burro y todo, Sí. que de esta pobre María. Nosotros, yo me recuerdo cuando Javier nació, este viaje Sí. desde San Fernando, me acuerdo, en Sí. aquel carretero de aquel entonces, Sí. que se te rompió la fuente y había que regresar Sí. a Cuenca. Sí. Yo recuerdo ese día como veníamos brincando en esa camioneta y tú pobre, ahí, Sí. y los dos muchachos tenías apenas 18 años. Sí, pues para quienes no saben esta historia que me estás haciendo recordar, cuando yo tenía 18, yo fui madre por primera vez a los 18 años. Y esa noche anterior estábamos de vacaciones y fuimos a la hacienda de unos tíos nuestros allá por San Fernando. Y en la medianoche, como a las 2 de la mañana, se rompió la fuente. Todavía no estaba el bebé encajado, todavía no era hora del parto. Y en ese entonces era como 1 hora y más desde San Fernando a Cuenca. Y entonces así a la madrugada llamaron al médico rural, al que atendía allí en San Fernando. Él vino, me hizo el chequeo y dijo, no, este niño no está encajado, así que vaya para que le hagan la cesárea en el hospital de Girón. Y nosotros dijimos, si me voy hasta Girón, llego hasta Cuenca. Y fue ese camino, un camino, yo recuerdo, ¿sabes qué, Jimmy? Porque yo iba en un carro y tú ibas en otro. Sí. Porque yo tenía... Con tu tía. Tú ibas con mi tía y yo venía con mi hermano. Teníamos una camioneta en la cual pues era incómodo que vayamos 3 personas en la cabina, ¿recuerdas? Sí. Y mi hermano era estudiante de medicina en ese entonces. Así que yo venía en el carro con mi hermano y tú venías en el otro carro con mi tía, porque estábamos en la hacienda de mis tíos. Sí. Y cuando llegamos a esa clínica, con tanto susto, de hecho, como era vacaciones, el médico tratante, el que me había tratado a mí todo el embarazo, no estaba de vacaciones. Tampoco estaba mi mamá, estaba de viaje. Ni la mía. Ni la tuya, porque vivía en Guayaquil. 2 chiquillos. Así que éramos 2 chiquillos asustados y la enfermera y el doctor le preguntaban a mi tía política, y le preguntaban, ella ha tenido esta enfermedad, y ella no sabía. De hecho, ella no tenía conocimiento de mis enfermedades o de mis alergias, y la verdad es que no sabíamos nada. Pero tampoco teníamos nada, no estaba el ajuar listo, no teníamos las cosas. Fue una historia un poco difícil. De hecho, recuerdo que mi prima trajo el Moisés de su hermanito en ese entonces, que es un poquito mayor a Javier. Me acuerdo tan claro, Moisés forrado con tela ahora, de cuadritos amarillos. ¿Qué mujeres son, no? ¡Qué susto! Recordar todos los detalles. ¡Qué susto! Y cuando mi prima, me llevaron a mí a la operación, mi prima dice que te encontró a ti metido en el closet llorando. ¿Cuán asustado estabas? Y entonces eso me hace pensar en José y en María. ¿Cómo estaría de asustado José? Pero creo que valió la pena. Cuando yo pienso, Aida, ¿valió la pena? Claro que vale la pena. Todo esfuerzo. Porque hoy con tanta promoción sobre el aborto, necesitamos hombres fuertes. Sí, claro que sí. Mujeres decididas. Valientes. Para luchar por este regalo de Dios que son los hijos. Sí, porque es un regalo. Dios ha confiado en nosotros y eso debe hacernos sentir muy agradecidas. Y valió la pena. En todo nacimiento hay sangre, sudor, lágrimas. Me imagino que el nacimiento de Jesús fue de la misma manera. Y en este nacimiento de Jesús, todo es sobrenatural. O sea, es decir, que María se enfrenta no solamente a la naturaleza humana en su sufrimiento, en su situación, pero aún desde la visitación. Sí, claro. ¿No? Imagínate el Shekinah, cuando hablamos del Shekinah, que los sacerdotes no pudieron estar en el templo
Sí. y porque entró la presencia de Dios, Sí. pero dice la Biblia que esa misma presencia de Dios cubrió a María. Es decir, lo que asustó, ella se quedó, me imagino, inmóvil, mientras la presencia, el Shekinah, que dice, vino sobre María, ¿sí? Que era la presencia de Dios. La misma nube que guió al pueblo de Israel en el desierto, la misma columna de fuego que en las noches se presentaba delante de ellos, aquella nube que cubrió a Moisés mientras recibía los 10 mandamientos, esa misma presencia de Dios fue la que cubrió a María. Es lo que dice, aquel día. y en ese momento se está cumpliendo lo que dice ya en el Nuevo Testamento, que no estimó, dejando de ser Dios en ese momento, no estimó cosa que aferrarse, Sí. sino que se despojó de lo que era. Y en ese momento, en ese Shekinah, está entrando la divinidad de Dios En la en humanidad María, de María. en la humanidad de María, para que nazca Jesús 100% hombre, 100% Dios. Porque si no creemos que Jesús fue engendrado de manera divina, realmente nuestra fe es vana. Sí, Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio la palabra ya existía. O sea, antes de comenzar la tierra, el momento que está siendo formada la tierra, dice Juan en el capítulo 1, versículo 1, dice, la palabra ya existía, es decir, Jesús, que es el verbo encarnado, dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es decir, ahí muestra toda la divinidad de Jesús. Antes no se lo conocía como Jesús. Que Jesús es el nombre humano realmente del Verbo encarnado. Pero Jimmy, en todo esto, y hoy que es el Día de la Madre, hablemos acerca de María, la Madre. Y esta muchachita de 15 años, que sin importarle las consecuencias que ella tendría que enfrentar por estar embarazada antes de casarse, a ella no le importó. Realmente, para los ojos de hoy sería una madre soltera. Y ella enfrentó esa situación con disciplina y con firmeza. Y como tú hablaste con respecto al aborto, ella fue valiente. Y sabes, ella no tenía, no sabía, pero ninguna madre sabe, Jimmy. Y eso es algo que yo he pensado mucho. Cuando quedamos embarazadas, las mujeres, yo sé que los hombres, los padres, también se emocionan y son parte del proceso, ahora más que antes. Sí. Pero hay un sentimiento de susto, hay un sentimiento de emoción, hay un pensamiento, y ahora si no todo sale bien, y cómo será, y cómo haré. Es una emoción diferente la maternidad. Y yo creo que toda maternidad tiene una cuota de alegría y una cuota de dolor. Estoy Así convencida es. de eso. Así Y es. la de María no fue la excepción. Es obvio que el Señor a una persona que es obediente no le da detalles. No. No le da detalles. Simplemente, ¿por qué? Porque es la misma base de a cada día le basta su propio afán. Es decir, si tú obedeces a Dios, mamá, en la crianza, en el tener un hijo, hay un dicho que dice que los niños no vienen solos, sino vienen con pan bajo el brazo, algo así, ¿no? Sí. Pero Pero yo creo que cada niño que Dios te da, que es un regalo de Dios, sí, también tiene la sabiduría de Dios que tú puedes pedirla. Necesitamos sabiduría de Dios para criar definitivamente a nuestros hijos. Dios no nos dijo cómo sería la vida de Javier, aunque la Biblia dice que cada uno de nuestros hechos fue escrito en un libro, dice la Biblia en el Salmo 139. Pero lo que pasa, Jimmy, es que yo creo que uno debe preguntar como padres. Exacto. Y no sabíamos. A cada día no podemos preguntarle toda una historia, No, pero podemos preguntar el plan de Dios para Exacto, nuestros hijos. sí. Y nosotros, tú y yo, no Sí. lo sabíamos. Sí, pero de una u otra manera ya te deja ver Dios. Cuando el niño comienza a crecer, ya vas viendo, hoy día hablábamos de Sofía, del carácter que ella tiene. Hablábamos de Victoria, hablábamos de algunos de los chicos mientras almorzábamos todos juntos. Sí. Ya puedes ir viendo, por ejemplo, Amelia, que abuelo, yo quiero cantar y estuvo cantando conmigo, ya le ves la vocecita, y está en el violín, o sea, ya tiene un apego hacia la música. Sí. Tú ya vas viendo hacia dónde va la cosa. Entonces tú dices, ahí van los dones que Dios ha puesto en esta niña. Y uno comienza a trabajar con ella. Bueno, nosotros somos los abuelos, pero los padres tienen que ir fijándose en eso y preguntándole a Dios.
Pero Jimmy, Porque hay un propósito, ¿verdad? sí, y yo quiero decir esto. Rendición fue la respuesta de María al plan de Dios. Y rendición debe ser la respuesta de cada madre al plan de Dios. Y creo que el día de hoy, y lo he dicho muchas veces, se hace un énfasis tan fuerte en los derechos que tiene una madre. Y cuando digo, o una mujer, voy a decirlo así, que nos olvidamos que los niños también tienen derechos, que ellos son importantes y que son un regalo y un privilegio. Madres, bueno, el día viernes estuve hablando a los padres. Había por ahí una madre que no debería estar, pero estuvo ahí, hablándole a los hombres, ¿verdad? Pero las madres fungen un papel importantísimo en la crianza de los hijos. En el caso de José y María, por ejemplo, una de las primeras cosas que ellos hicieron fue llevarlo al templo, presentar al sacerdote. Sí, cumpliendo es decir, la ley. No solo, sí, cumpliendo la ley. Hoy estamos bajo la gracia, pero para que la gracia alcance a tu hijo, tú debes vivir una vida responsable, una vida de relación con Dios, una vida que se acerca a Dios diariamente. Y es tan interesante que llegan al templo con ese bebé y se encuentran con un profeta. Y este hombre llamado Simeón reconoce al bebé. A mí me impacta eso. ¿Por qué? ¿Qué vio Simeón en este bebé que supo? Tiene una dirección del Espíritu Santo. Exacto. Él estaba tan conectado con Dios que supo. Y Simeón les da una palabra, pero mira las palabras ahora, que esa le palabra dicen, que vas a leer, esa palabra que vas a leer en este momento, yo quiero que ustedes piensen como madres. Sí, como si alguien madre. dijera esto, yo creo que te espeluznaría. Y yo voy a decir algo al respecto. Sí, Dice así, Simeón, mismo. está en Lucas capítulo 2, versículo 34. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, le dice a María, una espada te atravesará el alma. ¿Entendía María en ese momento lo que iba a pasar? De seguro que no. No entendía. Y sabes, cuando te dan una palabra para tus hijos o para ti, no siempre entendemos. Y yo quiero decir esto a cada madre. No, María no entendió muchas cosas. Ella no entendió. Ella no entendió probablemente aquel día cuando Jesús a los 12 años se quedó en el templo y ella no lo pudo encontrar. No, ella no entendió cuando Jesús empezó a predicar, tanto que no entendió que en algún momento ella y los familiares fueron a buscarlo. Querían llevarle. Pensaban que estaba fuera de sí, dice la Biblia. No siempre entendió, pero lo que sí